Capítulo 16. Ningún trato con el diablo. El caballo blanco. De vez en cuando, empresas televisoras me invitan a participar en paneles para debatir temas religiosos. Usualmente los participantes se reúnen un poco antes de salir al aire. En una ocasión, y dado que ninguno de los invitados nos conocíamos, fue necesario que nuestro anfitrión nos presentara con los otros participantes. Tuvimos la oportunidad de charlar brevemente antes de que el programa comenzara. La conversación giró alrededor de las carreras de caballos. Uno de los hombres, que profesaba ser ateo, parecía conocer al dedillo los nombres de todos los jockeys y caballos. Yo no pude decir nada, y ya que tuve que quedarme callado, aproveché el tiempo para orar en silencio. Quería que el Señor me guiara en el debate que estaba por iniciar. Los otros continuaban hablando de caballos y apuestas. Luego, de pronto, decidí comentarle al experto algo. Abro comillas. Quiero decirle algo acerca de caballos. Cierro comillas. El ateo se mostró interesado. Le dije, abro comillas. Yo aposté todo mi dinero al caballo blanco del libro del Apocalipsis. Cierro comillas. Quizás pensó que yo era una autoridad en la materia, pero que había decidido guardar silencio. Me miró desconcertado y repitió, abro comillas, ¿caballo blanco? ¿En el libro de Apocalipsis? Parece ser que este era el único caballo que el experto no conocía. Y dígame, ¿quién es el que monta ese caballo blanco? Preguntó. Sentí una satisfacción interior, pues esta era exactamente la pregunta que yo quería que hiciese. Él esperaba que le diera el nombre del jockey. Para mí fue emocionante decirle, en Apocalipsis capítulo 19, dice que el nombre del corredor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, es fiel y verdadero, y además, seguí diciendo, no solo he apostado mi dinero a él, la verdad es que no tengo dinero, he apostado mi vida y mi alma a él, todo lo que tengo, y sé que voy a ganar. El ateísmo es, entre comillas, vandalismo intelectual, y este ateo tuvo que admitir que había estado apostando a los caballos equivocados. Nosotros tenemos la certeza de que vamos a ganar, porque hemos leído acerca del conquistador en el caballo blanco al final del libro de Dios. Allí es donde la carrera comienza para nosotros, en la línea de llegada, entre comillas, una fija, en términos hípicos. Para nosotros, el final es una certeza, es la seguridad de que Jesucristo es el ganador eterno y universal. Tal conocimiento, sin duda, producirá efectos tremendos en nuestra vida diaria. El ganador que no se puede maldecir. ¿Está usted seguro de que está con el equipo ganador? De ser así, los temores no le afectarán. No es posible aplastar al creyente. Jamás puede ser maldecido. Tiene al ganador, a Dios mismo de su parte. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 31. El temor se forja en el infierno. Satanás lo entrega a los demonios como un arma que deben utilizar. Ellos conocen el significado del temor. Tiene una fuerza paralizante. Los demonios están llenos de temores tal como los escorpiones están llenos de veneno. El temor es la ponzoña de Satanás. Nos atormenta, nos enferma. El diablo va a crear exclusivamente para nosotros un futuro lleno de miedos. Pero en realidad los temores no son más que ilusiones, son meros fantasmas. Solo se harán realidad si los aceptamos. Debemos echar fuera esos fantasmas. De lo primero que tenemos que deshacernos es del miedo. El maligno rodeará al evangelismo con una nube de dudas. Pero nosotros, al conquistar el miedo, daremos un golpe que neutralizará el arma principal del enemigo. Abro comillas. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Cierro comillas. Isaías capítulo 54, versículo 17. Nosotros tenemos nuestras propias armas. La palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es decir, la palabra en la mano del Espíritu. Efesios capítulo 6, versículo 17. Estudiemos la palabra y encontraremos que no estamos a merced de Satanás. Nosotros, como creyentes, ¿tenemos que vivir temerosos de las maldiciones?
Mucha gente me pregunta cómo es que he sobrevivido las maldiciones de los hechiceros africanos. Bueno, en el libro de Proverbios dice, abro comillas, la maldición nunca vendrá sin causa, cierro comillas. Proverbios capítulo 26 versículo 2. Tomemos como ejemplo la historia del plan de Balac para maldecir a Israel. Números capítulo 22 versículo 24. Israel había sido invencible en el campo de batalla. Por lo tanto, Balac recurrió a otros medios. Le ofreció dinero a Balaam para que maldijera a Israel. Balaam estaba más que dispuesto, pues amaba el dinero. Balaam sabía que el Señor no deseaba maldecir a Israel, pero le consultó de todos modos. Evidentemente, eso lo hizo para obtener la recompensa. Buscó al Señor esperando que Dios maldijera a Israel. Balac y Balaam treparon a los picos rocosos de los lugares altos de Baal, edificando 7 altares y ofreciendo en sacrificio 7 toros y 7 carneros. Quizás alguna fuerza de las tinieblas y del ocultismo pudo haber impulsado a Balaam y a Balac para que trataran de impedir el progreso del pueblo de Dios. Pero Dios no hace tratos con quienes pretenden maldecir a su pueblo. Sin embargo, Balaam y Balac persistieron, intentándolo todo, pero encontraron que sus esfuerzos eran inútiles. Balac y Balaam vieron las tiendas de los israelitas al pie de las montañas. En medio del campamento estaba el tabernáculo, con la gloria de la presencia de Dios, el estandarte del Señor. Abro comillas. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Cierro comillas. Salmo 121, versículo 4. Israel estaba descansando bajo las alas extendidas de Jehová, que eran invisibles para los enemigos de Israel. Lo que Balaam y Balac hicieron en la cima de la montaña fue de lo peor. Rugiendo, trabajaron para echar un hechizo de mala suerte sobre los israelitas. Pero el pueblo de Dios seguía durmiendo pacíficamente. Balaam abría su boca para maldecir, pero en cambio las palabras que salían eran de bendición. Durante todo ese tiempo, las tribus estuvieron allí sin darse cuenta de lo que sucedía. Los israelitas descansaban sus cabezas sobre las almohadas de las promesas. Estaban seguros bajo la protección de Dios. El intento de volver las fuerzas de la oscuridad contra Israel hizo que los dos conspiradores hicieran el ridículo. A mí me gusta la forma en que la Biblia concluye este episodio. Tiene un toque de burla subyacente. Abro comillas. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Cierro comillas. Números capítulo 24, versículo 25. Eso es todo lo que sucedió. Balaam, el profeta que se vendió por dinero, aún sin desearlo, pronunció las palabras de Dios. Abro comillas. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Cierro comillas. Números capítulo 23, versículos 8 y 21. Amedrentando a Satanás. El miedo le facilita la tarea al diablo. Él no nos puede hacer daño, pero quiere que creamos lo contrario. El diablo es un artista y un farsante. Balaam se vio obligado a hablar la verdad. Concluyó mostrándonos que no se puede maldecir al pueblo de Dios. Somos inmunes, somos redimidos, así como lo fue Israel. Lo que entonces era verdad acerca del pueblo redimido de Dios también lo es hoy. No estamos atados al miedo. El miedo oye el grito de Goliat, pero la fe oye el grito del Rey de Reyes. ¡Aleluya! El león de Judá ha rugido. ¿Quién no profetizará? Amós, capítulo 3, versículo 8. Abro comillas. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel. Lo que ha hecho Dios. Cierro comillas. Números, capítulo 23, versículo 23. Este versículo me hace recordar el sinnúmero de ocasiones en que muchos hechiceros intentaron maldecir nuestras cruzadas de evangelización. Muchas veces la simple mención de un aleluya, inspirado por el Señor, ha terminado con el yugo opresor de los hechiceros y los ha hecho correr con la respiración entrecortada. Sus intentos por maldecirnos y arrojarnos demonios han sido rechazados por las murallas de fuego del Señor y por sus ejércitos de ángeles. En verdad, abro comillas,
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cierro comillas. Salmo 34, versículo 7. Aunque se habían oído aullidos de muerte por todo Egipto, ningún hogar israelita sufrió daño. La sangre del Cordero Pascual señalaba todas sus casas. Con sus alas, Jehová los protegía del ángel vengador. Hoy en día todo hijo de Dios está cubierto y señalado por la sangre de Jesús. Cada uno de nosotros está fuera del alcance de los poderes del infierno, de las brujerías, de encantos, maldiciones, demonios y de todos los esbirros del diablo. Los principados y potestades de los aires no pueden tocarnos mientras descansemos bajo la bandera de la preciosa sangre del Salvador, nuestro Cordero Pascual. Esa protección es impenetrable e invulnerable. El hombre temeroso es un aliado del diablo, le guste o no. El miedo es una infección, una enfermedad que puede extenderse aún entre los cristianos. Estoy seguro de que Dios le prohibió a los hijos de Israel que hablaran mientras marchaban alrededor de los muros de Jericó, porque hubieran hecho correr la duda y el temor. El diablo no teme al hombre que tiene temores. Él sabe que esa persona es inofensiva, pero por el contrario, Satanás tiembla cuando nosotros no tenemos temor. Cientos de años antes del encuentro de Balac con Israel, Nehemías estaba dedicado a la restauración de Jerusalén. A causa de las amenazas de sus enemigos, algunos le instaron a que se ocultara. A mí me gusta la forma en que respondió. Abro comillas. ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Nehemías capítulo 6, versículo 11. ¿Va el pueblo de Dios, los hijos e hijas del reino comprados por la sangre, a hacer caso de fanfarronadas y amenazas? Al pueblo de Dios no se le ha dado un, abro comillas, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, cierro comillas. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Un pueblo como el nuestro huir? ¡Jamás! Lejos de temer, podemos regocijarnos. Abro comillas. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cierro comillas. Lucas capítulo 10, versículo 19. Los cristianos no son los perseguidos, sino los perseguidores. No son los atacados, sino los atacantes. No estamos sitiados. No tenemos la espalda contra la pared. Muy por el contrario, somos las tropas de asalto enviadas por Dios para liberar a los prisioneros del infierno. Nosotros somos las fuerzas invasoras del Señor. Jesús dijo una y otra vez, no temáis. Pero eso no fue todo. Jesús era un excelente psicólogo. Tenemos que dijo, no temas, cree solamente. Lucas capítulo 8, versículo 50. Siempre dijo algo más que un simple, no tengan miedo, o esfuérzate y sé valiente. Si solo hubiera dicho eso, sería un consejo inútil. El miedo es una fuerza que debe ser enfrentada con otra fuerza superior, la de la fe. El miedo es la fuerza negativa. Su signo es de menos. Alguien una vez me dijo, abro comillas, el miedo es la cámara oscura en la cual las personas revelan sus negativos. Cierro comillas. Solo una fuerza positiva puede cancelar una negativa. Esa fuerza positiva es la fe. De manera que Jesús siempre dijo, abro comillas, no temas, solo cree. Cierro comillas. Lo opuesto al miedo no es el coraje, sino la fe. Abro comillas. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cierro comillas. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. La fe es un arma de múltiples propósitos. No es presunción o envalentonamiento. Recordemos a los hijos de Esceva. Hechos capítulo 19, versículos 12 al 16. Un santo tembloroso hace que Satanás triunfe, pero la fe amedrenta al enemigo. Nosotros no hemos sido llamados a temblar, sino a ejercer autoridad y a sacudir al infierno. Abro comillas. Benaía arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Cierro comillas. Segunda de Samuel capítulo 23, versículo 21. Así arrebataremos el miedo de las manos al enemigo. Usaremos sus propias armas y haremos que los demonios tiemblen. Príncipe de la potestad del aire. Durante una de las cruzadas evangélicas en África recibí una revelación a través de una experiencia que tuve. Íbamos a usar nuestra carpa en Green Valley.
Yo estaba contando con ansia las horas que faltaban para que comenzara la primera reunión, cuando el encargado de la carpa me llamó. Estaban listos para armar la carpa, que tenía capacidad para 10,000 personas. Pero el encargado me dijo: el suelo está muy flojo. Con un poco de viento y lluvia los soportes y postes cederían, y la carpa se derrumbaría. La tierra húmeda no podría soportarlo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante y la armamos o no? Mi mente evaluaba esta pregunta a toda velocidad. Sería terrible si algo salía mal. Mientras pensaba, oré al Señor en mi corazón. Luego una maravillosa certeza inundó mi mente. Respondí: siga adelante. En el nombre de Jesús no va a llover ni va a haber tormenta. De manera que con esa instrucción la carpa fue levantada. Tuvimos un comienzo maravilloso. Noche tras noche la carpa se llenó de gente hambrienta por la palabra de Dios. Hasta que una tarde, mientras estaba arrodillado en oración en mi casa rodante estacionada cerca de la carpa, alcé la vista y vi una tormenta que cubría el cielo hacia el oeste y que se dirigía hacia nosotros. ¿Ha visto alguna vez una tormenta en África, donde el aire se convierte en agua? Las nubes, como masas de cabello negro encrespado, eran agitadas por la tormenta que había dentro de ellas. «Aquí viene tu catástrofe», me dijo algo en mi interior. Pero en ese momento escuché la voz del Espíritu Santo que respondía al temor y me decía lo que debía hacer. Abro comillas. «Ve y reprende al diablo». Cierro comillas. Salí y caminé agresivamente en dirección a la inminente tormenta. Alzando mi dedo y señalándola, le dije: «Diablo, quiero hablarte en el nombre de Jesús. Si tú destruyes esta carpa, yo voy a confiar en que Dios proveerá una carpa 3 veces más grande». Miré y en ese momento sucedió lo increíble. Las nubes se abrieron. Comenzaron a girar y a alejarse de la carpa. La amenaza había pasado. Las nubes y la lluvia nunca nos alcanzaron, y la carpa quedó firme por el resto de la campaña evangélica. ¡Cuán grande es nuestro Dios! En ese momento, esa maravillosa verdad me golpeó el corazón con más fuerza que cualquier relámpago que hubiese salido de aquella tormenta. La fe amedrenta a Satanás. Mi fe había asustado al diablo. Posiblemente él tenía bastante de qué preocuparse con nuestra carpa, y nuestra fe de tener una carpa más grande lo impactó. Abro comillas. También los demonios tiemblan. Cierro comillas. Santiago capítulo 2 versículo 19. Cuando nos levantamos en una fe viva y atacamos la oposición con la fuerza de Dios, nuestra fe aterroriza al terrorista, al diablo. Abro comillas. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Cierro comillas. Santiago capítulo 4 versículo 7. La Biblia también nos instruye a resistir a Satanás. Abro comillas. Al cual resistid firmes en la fe. Cierro comillas. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 9. Esta no es una hipótesis que no ha sido comprobada. Juan testificó lo siguiente. Abro comillas. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Cierro comillas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 13. Con fe en Dios, aún, abro comillas, los cojos arrebatarán el botín. Cierro comillas. Isaías capítulo 33 versículo 23. El episodio con la carpa no estaba del todo concluido, pues había algo que me molestaba en el corazón. ¿Qué pasa si el diablo interpretó mal mis palabras?, me pregunté. El pensamiento volvía una y otra vez a mi mente, de manera que decidí aclarar la situación. Una vez más le hablé al diablo en el nombre de Jesús, diciéndole: «Yo no hago tratos contigo. El hecho de que hayas retirado el viento y la lluvia no significa que haya hecho un acuerdo contigo de no tener una carpa más grande. De todas maneras la tendremos». No tenemos que negociar con el diablo, debemos echarlo fuera. Eso es todo lo que la palabra de Dios nos dice. Repítaselo una y otra vez si es necesario. La fe asusta a Satanás, la fe asusta a Satanás, la fe asusta a Satanás. Esta verdad nos transformará de negativos a positivos. En Jesús somos vencedores, no víctimas. Satanás es la víctima, porque Jesús aplastó la cabeza de la serpiente. Los hijos de Dios pueden ser audaces. Veamos lo que dice la palabra al respecto. Abro comillas. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Cierro comillas. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Pensemos en lo que dice allí. El gobierno egipcio y el faraón, su jefe, decretaron que era ilegal tener un bebé varón hebreo. Por ley, estos niños debían ser matados en el momento de nacer. Los soldados iban por todas partes para hacer cumplir esas órdenes.
¿Cuánto terror y dolor debe haber causado esa ley? Entonces nació Moisés. Los padres miraron a ese niño tan hermoso y comprendieron que jamás podrían matarlo. Decidieron desafiar la ley y esconder al bebé. Abro comillas. Por fe no temieron. Cierro comillas. Los oficiales de la ley estaban cerca y se detuvieron frente a la puerta buscando la vida del niño. ¿Quién no temblaría de ansiedad si hubiera hombres armados esperando la oportunidad de matar a su bebé? Sin embargo, no temieron. ¿Por qué no? ¿Eran insensibles? ¿Sin sentimientos? No, eran muy buenos padres. Había una razón por la cual ellos no temblaron ni se llenaron de pánico. Tenían fe en Dios. Es cierto, la situación era terrible. Su fe parecía ingenua y tonta, pero Dios se deleita en lo imposible. Cuando las cosas son imposibles, la respuesta es la fe. La fe no es solo para lo posible, esa no es fe. El recurso más poderoso en el universo es el brazo de Dios. Algunos solo pueden creerle a Dios cuando se trata de algo, entre comillas, razonable. Sin embargo, Pablo escribió, hablo comillas, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, cierro comillas, Filipenses capítulo 3, versículo 3, es decir, en nuestras propias maquinaciones. Quiero contarles una historia africana acerca de un elefante y una hormiga. Un elefante cruzó un puente colgante y una pequeña hormiga estaba sentada sobre un elefante justo detrás de su enorme oreja. El puente se sacudió mientras lo cruzaban y cuando estaban seguros en el otro lado, la hormiga le dijo al elefante, abro comillas, ¡qué cosa! ¿Cómo sacudimos el puente? ¿No es cierto? Cierro comillas. Esa es la relación que tenemos con Dios cuando descansamos en Él. Él nos lleva. Isaías capítulo 46, versículo 4. Él sacude el puente, pone su peso de nuestro lado. Edifica nuestra casa, nuestra iglesia, nuestro negocio. El Señor nos lleva al éxito. En Él encontramos que lo imposible es posible. ¡Aleluya! La línea divisoria. La fe es lo que distingue a una persona de otra. El mundo entero está de uno o de otro lado de la línea de fe. En realidad solo hay dos tipos de personas. No son ricos y pobres, ni blancos y negros, tampoco eruditos e ignorantes, ni judíos y griegos, ni siquiera hombres y mujeres. Ninguna de estas distinciones existe en Cristo. Dios solo ve al creyente y al incrédulo. Abro comillas. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cierro comillas. Marcos capítulo 16, versículo 16. La fe es el nuevo mandamiento. La incredulidad es el mandamiento antiguo que perece. La fe es la línea divisoria de la humanidad. Tener fe o no tener fe son las alternativas para nuestro enfoque de la vida. El temor solo ve lo que el hombre ve. La fe ve lo que Dios ve y actúa de acuerdo con eso. La fe crea acción y también gente de acción, como Caleb y Josué. La incredulidad nos condena a un desierto espiritual, tal como lo tuvo Israel por tantos años. El miedo y la duda amplifican las dificultades, haciéndonos pensar que no podemos ganar a la gente para Cristo y que el mundo es demasiado fuerte. Sin fe tenemos el fracaso y la burla. La fe dice que la gente puede ser llevada a Cristo y de ese modo el gozo de la expectativa se apodera de nosotros. Por fe vamos desde el mínimo hasta el máximo. El hombre que vivió para el mañana. Había dos procesos de momificación que se usaban en Egipto. Casi todos los muertos eran conservados. Los poderosos faraones eran enterrados en mausoleos, con múltiples ataúdes y a veces bajo pirámides permanentes. Esos muertos estaban muy muertos, pero uno de ellos no quiso que se grabara «Rip, que descanse en paz», sobre su tumba. La momia de José estaba destinada para exportación, la única que jamás haya sido exportada. José sabía de las promesas de Dios y lo que el futuro traería, y estaba decidido a no quedar fuera. José, que murió a la edad de 110 años, no quería ni siquiera morir en Egipto. Era el hombre que vivió el mañana. Abro comillas. Por la fe José dio mandamiento acerca de sus huesos. Cierro comillas. Hebreos capítulo 11, versículo 22. No quería permanecer tranquilo en la tumba cuando el Mar Rojo y el río Jordán separaran sus aguas. Sus ojos de fe veían que la fidelidad de Dios daría cumplimiento a su palabra, esa palabra que había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob mucho tiempo antes. En verdad, cientos de años antes de que sucediera, José gritó junto a los ejércitos que harían caer los muros de Jericó,
aunque todavía no habían nacido. La fe renueva nuestra juventud. Un hombre de fe a la edad de 110 años es más joven que un adolescente vigoroso. Tantos de nuestros jóvenes son, entre comillas, viejos y sin futuro. Son los derrotados que cantan con los Beatles. Abro comillas, ayer todos mis problemas parecían tan lejanos. Yo creo en el ayer. Cierro comillas. Sin Dios y sin esperanza, ¿dónde están los hombres del batallón de José hoy en día? Un día Dios entraría en acción, y José decidió que no quería quedar excluido, ya sea vivo o muerto. La fe da vida a los muertos, da vida a los temerosos. La fe se burla del rey de los terrores, se burla de la muerte y aterroriza a aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo. Abro comillas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cierro comillas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55.